Muy buenos días, queridos amigos y amigas. Hoy, lunes 2 de agosto del 2021. Vamos a empezar una nueva semana de labores en el nombre del Señor. Pero siempre recordándoles que hacer cada día o separar cada día una hora especial para tener este tiempo con Dios es lo mejor que puedes hacer en tu día a día. Que sea realmente tu verdadera prioridad conversar con Dios, amar a Dios, estar en la presencia de Dios y recibir la plenitud de su bendición cada día. Antes de empezar tus tareas, antes de enojarte, antes de celebrar, antes de tomar cualquier decisión o antes de dejarte llevar por cualquier impulso, primero busca la dirección del Espíritu Santo. Primero busca tu comunión con el Espíritu Santo. Es lo mejor que puedes hacer. Muy bien, quisiera enganchar lo que venimos estudiando la semana pasada y esta semana. Vamos avanzando. La semana pasada hablamos sobre el mandato del Señor de ser discípulos y hacer nuevos discípulos. Muy bien. Tanto el Evangelio de San Mateo y el Evangelio de San Marcos, San Lucas y San Juan unen. Cada uno aporta lo suyo y complementan el mensaje. No son mensajes diferentes, sino que complementan. Por ejemplo, San Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16 dice: Jesús les dice: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda persona. Dice que tú y yo debemos de predicar, debemos de compartir el Evangelio, el mensaje de salvación a toda persona, sin discriminar porque es homosexual, o porque es drogadicto, o porque es corrupto, o porque es ateo, o porque es materialista, o porque es brujo. No. Dios no discrimina nunca a nadie. Si Él no discrimina, ¿por qué tú y yo lo vamos a discriminar? Todos necesitan de Jesús. El que se cree más bueno, el que se cree más puro, el que se cree más moral, él necesita de Jesús. Porque si no se arrepiente y se convierte, se irá al infierno con toda su moralidad, con toda su rectitud, tan igual que cualquiera que usted considere que es tan pecador o pecadora. Se irán al mismo infierno. Pero si tú y yo, sin discriminar, les predicamos el Evangelio de salvación en obediencia a la palabra de Dios, por la obra que tú haces en el nombre del Señor, ellos irán al cielo. Y tú y yo recibiremos una recompensa de parte de Dios. Y bien, igualmente San Mateo en ese mismo contexto dice, San Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, dice: vayan y hagan discípulos. Es decir, el complemento del mensaje es que hagamos discípulos, que esa persona, buena o mala, se convierta en discípulo de Jesús. Que esa persona inmoral o tan ética se convierta en discípulo de Jesús. Que esa persona deshonesta o muy honesta se convierta en discípulo de Jesús. Ese es el mandato. Pero para que se convierta en discípulo de Jesús, tú y yo tenemos que hacer la obra que Jesús nos ha mandado. No criticar, no ofender, no atacar, sino enseñándoles, dice aquí el versículo 20, dice: enseñándoles que guarden todas las cosas. Ese es el tema de fondo para ser discípulos, que tenemos que relacionarnos, un discipulado relacional. Y para que exista un discipulado relacional al estilo de Jesús, al modelo único y excelso de Jesús, tenemos que dedicar a esa persona acercamiento, tiempo, cariño, afecto, preocupación por su vida, para que esa persona
después que sembramos en él o en ella la palabra de Dios, vaya creciendo en fe, vaya creciendo en amor a Dios, vaya creciendo en obediencia a Dios, vaya creciendo en conocimiento de la palabra de Dios. Y no puede crecer de manera silvestre, sino de manera ordenada, conforme tú y yo vayamos enseñándole, dedicándole tiempo, dedicándole cariño, para que crezca en su fe y se inserte a la iglesia local, y luego de un tiempo de fruto, a 30, a 60 y a 100 por uno. Esa es la gran tarea que Jesús nos mandó a ti y a mí. Es un mandato supremo por encima de cualquier mandato. Es una orden que todo cristiano fiel tiene que obedecer sí o sí. Y mi pregunta final para ti y para mí es, en lo que va de este año 2021, ¿cuántos discípulos has hecho? El año pasado, 2020, ¿cuántos discípulos de Jesús has hecho? ¿A cuántos le has dedicado tiempo, cariño, afecto, para enseñarles, para dedicarte a ellos, para compartirles la palabra de Dios? ¿A cuántos? No sé. Yo no te estoy pidiendo cuentas. Jesús un día nos pedirá cuentas. Él, porque Él es el dueño de la obra. Él es el dueño de la iglesia. Él un día nos pedirá cuentas. ¿Cuántos discípulos estamos haciendo? Ahí está la tarea. Hagamos nuevos discípulos. Que Dios te bendiga. Y vamos a orar. Ora por aquellos a quienes estás compartiendo o por aquellos a quienes piensas compartirles el Evangelio, para que se conviertan en discípulos de Jesús. Oremos. Eterna relación que se interrumpió para crear un puente entre tú y yo. El cielo enmudeció, el Padre cayó, y hoy estás atento a mi clamor. Eterna relación que se interrumpió para crear un puente entre tú y yo. El cielo enmudeció, el Padre cayó, y hoy estás atento a mi clamor. La cruz es la llave que me permite cada día traspasar el velo y llegar donde tú estás, al santo de los santos.
recibir tu gracia y paz. Mi corazón dichoso está por verte a ti, por verme en ti.